Se cuenta que en Escocia había una torre llamada la Torre del Arrepentimiento. Y en cierta ocasión, un varón inglés, al ir caminando cerca de esa torre, vio a un joven acostado sobre el césped, leyendo atentamente su Biblia. Y el varón le pregunta: ¿qué estás leyendo, muchacho? Y el jovencito le contesta: la Biblia, mi señor. Entonces el varón, de forma muy burlesca, le dice: ¿la Biblia? Tú debes ser más sabio que el cura de la ciudad. A ver, ¿puedes decirme cuál es el camino para ir al cielo? Y el jovencito, sin sentirse preocupado por el tono burlesco del varón, le responde: sí, señor, sí puedo decirle. Usted debe tomar el camino hacia aquella torre. A lo que el varón se da cuenta que el jovencito había aprendido muy bien la lección de su Biblia. Y sin volver a decirle alguna insolencia al joven, siguió su camino en silencio, porque había comprendido que el camino al cielo es el arrepentimiento. Y de hecho, a través de esta ilustración podemos entender que el arrepentimiento es uno de los medios que Dios estableció en su palabra para que podamos tener acceso al cielo y por lo tanto a la salvación. Ya que desde el primer siglo, después de 400 años del Señor haber guardado silencio y no haber hablado al pueblo de Israel por ningún profeta, Dios levanta a Juan el Bautista, quien de parte de Dios le decía al pueblo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Sin embargo, en este mismo sentido, Jesús también le dijo a los religiosos de su tiempo: los que están sanos no tienen necesidad de un médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, cuando Jesús muere en la cruz y resucita de los muertos, antes de su ascensión al Padre o a la diestra de Dios, le dice a sus discípulos: así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Por ese motivo los apóstoles después continuaron dando este mensaje al pueblo. Sin embargo, los religiosos de ese tiempo en Israel quisieron impedírselo. De hecho, lo metieron a la cárcel y les dijeron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús, dando este mensaje que les había dado. Sin embargo, los apóstoles, cuando los amenazaron y les dijeron esto, ellos respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, quienes ustedes mataron y colgaron en un madero. A este, es decir, a Jesús, Dios ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es claro que el tema del arrepentimiento es uno de los medios que Dios estableció en su palabra para salvación y perdón de pecados. Sin embargo, Jesús fue el medio que Dios utilizó para abrirnos el camino al arrepentimiento y al perdón de pecados cuando Él muere en la cruz y resucita al tercer día, para posteriormente instruir a sus discípulos de ir y predicar el mensaje del arrepentimiento. Y es el mismo mensaje que el día de hoy predicamos, porque si no hay arrepentimiento, no puede haber perdón de pecados.
Sin embargo, es importante aclarar qué es realmente el arrepentimiento. Y para esto les voy a leer la definición del Diccionario Bíblico Ilustrado Holman, que a la letra dice: arrepentimiento, cambio de opinión. También puede referirse a un giro total en el modo de pensar o al pensar que acompaña al darse cuenta de que ha obrado mal. Continúa diciendo: el sentido bíblico significa una profunda y total conversión a Dios. Hay arrepentimiento cuando uno se vuelve a Dios de manera radical. Es una experiencia donde se conoce a Dios como lo más importante de la existencia de una persona. Por lo cual, a través de esta definición, podemos llegar a la conclusión de que cuando una persona se arrepiente, experimenta una transformación desde su ser interior para ahora poder obrar de una forma diferente, tanto en su relación con Dios como con su prójimo. Y como Dios ahora es lo más importante de su vida, también buscará la forma de ser obediente a lo que Dios instruye en su palabra, para de esa forma dar un fruto o una evidencia de su arrepentimiento. Ya que antes de este arrepentimiento éramos una persona que desobedecíamos a la palabra de Dios. Pero ahora viene ese cambio y ahora sí buscamos la dirección de Dios en su palabra. Eso es el arrepentimiento. De hecho, en griego es la palabra metanoia, porque se refiere a un cambio en la mente y corazón de una persona para no seguir haciendo las cosas que antes hacía en contra de la palabra de Dios. Un ejemplo de esto lo vemos con el apóstol Pablo, quien de ser un perseguidor de la iglesia terminó siendo un apóstol de Jesucristo para ahora a edificar a la iglesia que antes él perseguía. Sin embargo, el tema del arrepentimiento, mis hermanos, es uno de los puntos centrales que el apóstol Pablo estará tocando en su última parte del capítulo 7 de su segunda carta a los Corintios. Así que vamos a analizar ahora esta escritura, 2 Corintios capítulo 7, y vamos a tocar los versículos del 7 al 16. Segunda a los Corintios, capítulo 7, versículos 7 al 16 nos dice: y no solo con su venida, sino también con la consolación con la que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse por la tristeza, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación en todos habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confrontado su espíritu por todos vosotros.
Pues si de algo me he gloriado con el respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo lo hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. El título que le hemos dado a esta enseñanza es Arrepentimiento para salvación. Arrepentimiento para salvación. Oremos. Oh mi Dios, te pido que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ayude, que podamos entender claramente el concepto del arrepentimiento en tu pueblo. Que tú nos muestres, Señor, por medio de tu palabra, si realmente necesitamos hacer un cambio en alguna área. Ayúdanos, Señor, guíanos. Permite que este siervo inútil pueda edificar a sus hermanos y de esa forma podamos seguir juntos avanzando en tu reino, Señor. Te damos gracias porque somos parte de él, pero definitivamente yo sé que tú tienes cosas que hablarnos por medio de tu palabra. Así que ponemos esta enseñanza en tus manos, pedimos tu dirección y lo hacemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora, mis hermanos, para poder entender lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en esta última parte del capítulo 7, es importante tener presente su contexto, ya que esta segunda carta es realmente la cuarta carta que Pablo les está escribiendo a los corintios. Porque la primera, Pablo la escribió estando en la ciudad de Éfeso, cuando recibió noticias de que los corintios estaban manejando muy mal o con mucha inmadurez una situación de inmoralidad dentro de la iglesia. Como se menciona en 1 Corintios, capítulo 5, verso 9, donde les dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Esto quiere decir que Pablo ya les había escrito una carta anterior a 1 Corintios, donde está tocando el tema de la inmoralidad sexual que había en la iglesia. Carta que, por cierto, se perdió. No hay registros físicos de esa carta, pero la evidencia sí está en su primer carta, que nosotros conocemos como 1 Corintios. Sin embargo, mis hermanos, Pablo después vuelve a recibir noticias de la iglesia de Corintio por medio de los de Cloé, donde le informan que había contiendas en la iglesia, como se menciona en 1 Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 11, donde dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Y derivado de esta segunda información es que Pablo escribe su segunda carta, que hoy conocemos como Primera a los Corintios, donde les llama la atención por estar comportándose como niños, como se menciona en 1 Corintios capítulo 3, en el versículo 1, donde les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahora, por otro lado, según lo que Pablo nos informa en el capítulo 2 de su segunda carta a los Corintios, tuvo una visita dolorosa donde no recibió apoyo de los corintios, como se menciona en 2 Corintios, en el capítulo 2, en el verso 1, donde dice: esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Y de esta visita, de esta visita que Pablo hizo a Corintio, escribe su tercer carta, llamado por los comentaristas bíblicos la carta severa, la cual es mencionada de alguna manera en 2 Corintios capítulo 2, en los versos 3 y 4, donde dice: y esto mismo os escribí,
para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Pablo aquí expresa que les escribió con lágrimas y angustia del corazón, pero también con tribulación, no con la finalidad de contristarlos, porque el verdadero motivo por el cual Pablo les escribió esa carta era para que los corintios, supieran el gran amor que Pablo les tenía. Ahora, esta tercera carta, como la primera, también se perdió. Sin embargo, quedaron sus registros en las dos cartas que hoy tenemos, en primera y segunda a los Corintios. Ahora, para poder entender nuestro texto base, es importante tener presente esa tercera carta, la carta severa que Pablo les escribió a los Corintios, donde la mayoría de los comentaristas bíblicos dicen que Pablo no recibió apoyo de los corintios y por eso se las escribió. Sin embargo, esta carta, Pablo se la envía a los corintios por medio de Tito. Y ahora, como Pablo no tenía noticias de Tito, cuando lo envía con esa carta, la Escritura nos dice que empezó a angustiarse al punto que su cuerpo no tenía reposo, lo cual de alguna manera nos indica que Pablo llegó a pensar que no volvería a ver a Tito, sobre todo por las influencias que había en Corintio de los falsos maestros, quienes podrían inducir a los corintios a encarcelar a Tito o incluso a darle muerte. Pero Dios, dice Pablo, que consuela a los humildes, es decir, a las personas abatidas, nos consoló con la venida de Tito, como lo menciona en el versículo 6 que miramos la semana pasada. Y entonces, con este contexto en mente, ahora sí sigamos con los siguientes versículos, donde Pablo continúa diciendo en el versículo 7, y no solo con su venida, la venida de Tito. Lo cual quiere decir que la consolación de Dios no fue solamente en Pablo, sino también en Tito por la consolación, es decir, por el ánimo o consuelo que recibió de los corintios. Ahora, ¿se imaginan, mis hermanos, ser comisionados para llevar un escrito a un grupo de trabajadores que están en huelga porque no les están pagando sus prestaciones y aparte están bien enojados por esto? Y llegamos nosotros con ese escrito, donde en el escrito se le está exhortando a los trabajadores a no hacer cosas indebidas porque derivado a su enojo estaban vandalizando la empresa. Sin embargo, cuando leen la carta, su actitud cambia y reconsideran lo que estaban haciendo y por lo tanto dejan de estar vandalizando las instalaciones de la empresa e incluso piden disculpas. Esto sería definitivamente la respuesta ideal o lo que todo empresa quiere de sus trabajadores, ¿verdad? Sin embargo, sabemos, mis hermanos, que en muchas de las ocasiones no es así, porque como las personas están muy enojadas, son capaces incluso de hacerle daño a aquellos que van en representación de la empresa, sobre todo porque no les están dando respuestas positivas a lo que ellos quieren, sino que les están pidiendo que modifiquen sus conductas. Recuerdo que años atrás, cuando hubo problemas de desabasto de gasolina, en la ciudad de Rosarito, hubo una gran manifestación donde intervinieron agentes municipales y federales. Y en las noticias miré cómo un carro se fue a la valla de los agentes atropellando a varios policías y federales. Con todo se fue.
Eso es lo que muchas veces pasa cuando la gente está enojada por no tener lo que quiere. Pero gracias a Dios, cuando Tito llegó a Pablo, le informa que no hubo malas acciones de parte de los corintios, ya que reaccionaron de una forma favorable ante esa carta severa que les escribió Pablo, donde le informaban a Pablo por medio de Tito que seguían teniendo un gran afecto. Por eso dice la Escritura, haciéndonos saber vuestro gran afecto. Ahora, cuando se habla de un gran afecto, esto se refiere a tener un anhelo o deseo de ver a alguien nuevamente para reanudar una relación. Es como cuando perdemos una gran amistad por la influencia de un tercero, el cual siempre nos estuvo hablando de nuestra persona que nosotros apreciábamos. Y como le creímos, nos apartamos. Le creímos más al que nos estaba influenciando. Pero cuando nos damos cuenta de que todo fue un engaño, es decir, que nos estaban echando mentiras, a partir de ese momento es cuando va a surgir en nosotros un anhelo, un deseo de volver a ver a esa persona para aclarar la situación, pero sobre todo pedirle perdón o disculpas por haber reaccionado de una forma incorrecta. Esa es la idea de la palabra gran afecto, porque sin duda los corintios habían obrado mal hacia Pablo, influenciados por los falsos maestros, perdón. Ahora, esto también nos debe hacer pensar, mis hermanos, en cuanto a nuestras relaciones como iglesia. Sobre todo si alguien nos habla mal de un hermano. Porque recordemos que Satanás siempre, pero siempre estará buscando la forma de crear división en la iglesia. De hecho, por un tiempo lo logró con los corintios, en el tiempo que ellos estaban en divisiones y pleitos en la iglesia. Cuando la Escritura nos enseña que debemos de estar en unidad porque somos parte de un mismo cuerpo. El cuerpo debe estar unido, no separado. Sin embargo, mis hermanos, también es importante aclarar que si un hermano nos ofende, sobre todo en la congregación, el Señor para estos casos determinó un procedimiento el cual tiene un orden. Donde lo primero es ir a hablar directamente con el hermano que nos ofendió. Como Jesús lo enseñó en Mateo 18, en el versículo 15, donde nos dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahora, si esto hacemos, mis hermanos, les aseguro que nos evitaremos muchos problemas y divisiones, sobre todo porque muchas veces hacemos cosas donde ofendemos a nuestros hermanos y ni siquiera nos damos cuenta. Por eso es importante hablarlo para que no siga y de esa forma, como dice Jesús, podamos ganar a un hermano en lugar de separarnos. Pero si con esto no se llega a un arreglo con el hermano que nos ofendió, entonces el Señor estableció otros 2 pasos donde ahora intervienen testigos para hablar con esa persona que nos ofendió. Sin embargo, mis hermanos, la realidad es que muchas veces no hacemos ni siquiera el primer paso. Y esto ha ocasionado muchísimas divisiones en la iglesia. Y por lo tanto, Satanás se ha salido con la suya, creando divisiones en la iglesia. Ahora, gracias a Dios, los corintios reconocieron su mal comportamiento hacia Pablo. Por eso ahora anhelaban tener el deseo, o más bien anhelaban volver a ver a Pablo con ese deseo para reanudar su relación como hermanos en Cristo. Esto es lo primero que le hicieron saber a Pablo por medio de Tito.
Pero lo segundo que menciona la Escritura es su llanto, cuando dice vuestro llanto. Esto se refiere a lamentar algo o a tener una profunda tristeza que nos lleva a derramar lágrimas. Lo cual, a final de cuentas, es una expresión de un gran dolor. Como el dolor que se narra en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, cuando mataron a Esteban y lo fueron a enterrar. La Escritura dice que hubo un gran llanto sobre él. Sin embargo, este llanto, mis hermanos, de dolor, también se puede dar cuando nos despedimos de un ser amado y sobre todo si sabemos que ya no lo vamos a volver a ver, como pasó con Pablo, con los ancianos de Éfeso, los cuales al despedirse de Pablo tuvieron gran llanto al punto que lo abrazaron y lo besaron, como se menciona en Hechos capítulo 20, en el verso 27. Pero el punto es que cuando hay un dolor muy grande, nuestras lágrimas serán una evidencia de ese dolor. Aunque sabemos que también hay lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Pero ese no fue el caso en los corintios, porque realmente sentían ese dolor por Pablo y lo expresaron por medio de lágrimas. Ahora, lo tercero que le hicieron saber a Pablo fue su solicitud, cuando dice, vuestra solicitud para mí. Ahora, aquí la palabra solicitud se refiere a un celo, pero en el sentido positivo, como cuando hay un aprecio por algo o por alguien. Un ejemplo de esto lo vemos cuando Jesús sube a Jerusalén y llega al templo y lo ve lleno de vendedores de bueyes, de ovejas y de palomas. Y Jesús les dice, quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume, como se menciona en Juan capítulo 2, en el verso 16 y 17. Este es el tipo de celo al que se refiere Pablo, porque habla de un gran afecto por algo, y los corintios así es como apreciaban a Pablo. Por eso dice, vuestra solicitud para mí. Y esto llevó a Pablo a regocijarse. Por eso dice en la parte final del versículo 7, de manera que me regocijé aún más. Lo cual indica que Pablo tuvo un gran regocijo por las buenas noticias que Tito le estaba dando de los corintios. Sin embargo, Pablo sabía que al escribirles esa carta denominada como severa, estaría confrontando sus malas actitudes, como lo expresa en la primera parte del versículo 8, donde dice, porque aunque os contristé por carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Ahora, la palabra contristé se refiere a causar tristeza, y eso fue lo que la carta hizo con ellos, porque los confrontó con sus malas actitudes. Por eso dice, os contristé. Sin embargo, Pablo también dice, no me pesa, porque Pablo sabía que era para su bien. La realidad, mis hermanos, que confrontar a las personas con sus malas actitudes nunca ha sido algo fácil. Pero es algo que se tiene que hacer por el bien de aquellos que amamos. Es como cuando nuestro cónyuge está haciendo cosas indebidas y por el bien de él hay que decírselo, aunque esto le duela. Pero también es una forma de demostrarle nuestro amor, aunque al principio él no lo va a ver así, pero sabemos que es para su bien. Esto es lo que está expresando Pablo, porque sabía que les había escrito no para darles una felicitación, sino más bien para confrontarlos con sus malas acciones. Lo cual seguramente les trajo tristeza, aunque solo fue por un tiempo, como dice en la parte final del versículo 8, lo cual ciertamente se refiere a un periodo donde estuvieron, a un periodo de donde se obtuvieron buenos resultados a través de esa tristeza. Como ya lo mencionamos en el versículo 7 del contexto.
cuando Pablo recibe el informe de Tito. Ahora, cuando tenemos estos buenos resultados, esto traerá un gran gozo a nuestro corazón, sobre todo porque se va a lograr el objetivo por el cual se escribe una carta de confrontación. Y eso es lo que Pablo continúa diciendo en el versículo 9, cuando dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Lo primero que Pablo expresa aquí es un gozo, un regocijo, como dice otra traducción, pero no por el hecho de que los corintios hayan sido contristados o entristecidos, sino porque esa tristeza causó en ellos arrepentimiento, del griego metanoia, lo cual se refiere a un cambio de dirección o a un giro en la forma de pensar cuando nos damos cuenta de que hemos obrado mal. Y eso es lo que Pablo está diciendo de los corintios, porque ellos se dieron cuenta que habían obrado mal cuando Pablo les hizo esa visita donde no lo apoyaron y no le dieron su apoyo. O sea, es lo mismo, ¿no? Donde no lo apoyaron y lo entristecieron más bien. Sin embargo, lo importante de este arrepentimiento es que fue según Dios. Por eso dice, porque habéis sido contristado según Dios. La realidad es que cuando Dios obra en nosotros por medio de su palabra y bajo la dirección del Espíritu Santo, es cuando realmente viene ese arrepentimiento o cambios a nuestra vida para nuestro bien. Y eso es lo que estaba haciendo Dios con los corintios por medio de la carta de Pablo. Es decir, arrepentimiento para que tuvieran un cambio de dirección en relación a su actitud hacia Pablo. Ahora, en nuestro caso, mis hermanos, cuando el arrepentimiento viene de parte de Dios, esto nos debe llevar a hacer cambios para que seamos obedientes a la palabra de Dios, como por ejemplo, cambios en el yugo desigual, es decir, dentro de nuestras relaciones interpersonales, como lo vimos la semana pasada, es decir, con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo o incluso en los negocios, sobre todo, porque ese tipo de relaciones nos pueden afectar en nuestra relación con Dios, porque también, como lo vimos la semana pasada, nosotros somos el templo del Dios viviente. Ahora, muchas veces también necesitamos hacer cambios dentro del matrimonio. Sobre todo porque Dios estableció en su palabra un orden, el cual muchas veces no queremos respetar. O incluso en el congregarse, porque no se trata solamente de hacer acto de presencia en los servicios de la iglesia, ya que se requiere puntualidad y servicio en la obra del Señor. Porque no es nuestra obra, sino la obra de Jesús por medio de su iglesia. Estas son instrucciones que Dios nos dejó en su palabra, las cuales muchas veces no hacemos. Pero cuando Dios, por medio de su palabra y bajo la dirección del Espíritu Santo, nos muestra que estamos haciendo las cosas mal, es cuando viene este arrepentimiento, el cual nos debe llevar a hacer un giro en nuestra vida para ser obedientes a lo que Dios nos instruye en su palabra. Ahora, por otro lado, Pablo también dice que el arrepentimiento que viene de Dios tenía un propósito en los corintios, y este era que no hubiera pérdida. Por eso dice en la última parte del versículo 9, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Ahora, aquí la palabra pérdida se refiere a recibir un castigo como sanción. En este mismo sentido, Jesús dijo, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? En Mateo capítulo 16. La realidad es que muchos piensan que lo que más importante que debemos buscar es lo que podamos obtener en esta tierra, como fama, riquezas o incluso salud, cuando la palabra nos enseña que aquí todo, absolutamente todo es temporal,
Por eso debemos poner nuestra mirada en lo eterno, es decir, en lo que recibiremos del otro lado cuando estemos con Jesús. Sin embargo, también sabemos que se puede estar del otro lado de la eternidad sin Jesús. Y por lo tanto, si se pierde el alma, esto va a ser un gran daño, porque va a pasar su eternidad en el lago de fuego. Lo cual definitivamente no le sucedió a los corintios por causa de Pablo. Por eso les dice, no padecieron de nuestra parte. Ahora miren cómo lo traduce la nueva versión, la nueva traducción viviente. Se lo vamos a poner en la pantalla. Dice esta traducción: ahora me alegro de haberles enviado, ahora me alegro de haberla enviado. Se está haciendo referencia a esa carta. No porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Entonces, claro que Pablo expresa que todo obró para bien, porque no tuvieron ningún daño, y menos de Pablo. Sin embargo, esto también se dio por una razón o un motivo, el cual Pablo lo expresa en el versículo 10, cuando dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Se observan, Pablo aquí presenta dos clases de tristeza. Una es según Dios y la otra es según el mundo. Ahora, en relación a la que es según Dios, esta debe traer arrepentimiento para salvación, porque producirá en nosotros un cambio, tanto en nuestra mente como en el corazón, para alejarnos del pecado y de esa forma vivir en salvación. Un ejemplo de esto lo vemos con la vida de David, cuando pecó contra Dios al fornicar con Betsabé, y de igual forma al haber dado muerte a Urías, el esposo de Betsabé. Pecado que, por cierto, David quiso ocultar, que nadie se diera cuenta. Pero Dios le envió al profeta Natán para confrontarlo con su pecado, y como resultado hubo arrepentimiento en David, porque se dio cuenta que había pecado contra Dios. Por eso dice en 2 Samuel, en el capítulo 12, en el versículo 13, entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Aquí el arrepentimiento trajo salvación a David, porque según la ley, David debería morir al meterse con la mujer de un casado o de alguien casado. Pero Dios, en su amor y misericordia, permitió que David siguiera viviendo. Aunque esto también trajo gran tristeza a la vida de David, incluso fue el motivo por el cual escribió el Salmo 51, donde dice en sus primeros 4 versículos, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Es claro que David aquí reconoce sus pecados y sus rebeliones contra Dios, pero de igual forma expresa su gran tristeza cuando dice, un poco más adelante en el versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Es claro que David también había perdido su gozo, y esta es la tristeza que produce Dios para salvación, cuando viene ese arrepentimiento. Y ese es el arrepentimiento que Pablo se refiere cuando dice, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Sin embargo, la tristeza del mundo es totalmente todo lo contrario, porque esta tristeza sí produce muerte.
Un ejemplo de esto lo vemos claramente con Judas, quien traicionó a Jesús. Miren cómo lo presenta la Escritura en Mateo capítulo 27. Se lo vamos a poner en la pantalla. Dice aquí la Escritura: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Ahora, aunque aquí se menciona que Judas devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, esta palabra en su original no es el mismo que menciona Pablo en el contexto, porque el arrepentimiento de Judas no se refiere a una conversión o a un cambio de vida, sino más bien a un pesar, a una tristeza o a un remordimiento. Por ese motivo Judas fue y se ahorcó. Este es el arrepentimiento del mundo, porque trae tristeza para muerte. Ahora, si lo comparamos con Pedro, quien también de alguna forma también traicionó a Jesús porque lo negó 3 veces, Pedro sí experimentó esa tristeza que produjo arrepentimiento para salvación, porque tuvo un cambio de dirección muy diferente al de Judas, ya que Pedro, después de esa tristeza y arrepentimiento, fue utilizado como apóstol de Jesucristo. Esta es la gran diferencia entre la tristeza de Dios y la del mundo. Porque la tristeza que es de Dios trae salvación, como pasó con David y como pasó con Pedro. Pero la que es según el mundo trae muerte, como pasó con Judas. Por ese motivo, mis hermanos, nosotros como iglesia debemos buscar en todo momento la tristeza que es según Dios, porque siempre nos llevará al arrepentimiento para salvación. Sin embargo, también es importante mencionar que vamos a necesitar la confesión de nuestros pecados, como David lo hizo. Por eso Jesús dice en Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo cual quiere decir que siempre necesitamos estar poniéndonos a cuentas con Dios. Pero también necesitamos de dejar de practicar ese pecado, porque la Escritura también nos dice que el que practica el pecado es del diablo. Por ese motivo, el arrepentimiento que es según Dios nos deberá llevar en una dirección contraria a la que antes teníamos. Como por ejemplo, imaginemos a una persona que siempre se mueve por chismes o que siempre anda enojada. ¿Ustedes creen que al convertirse a Dios, esos chismes y ese enojo va a desaparecer como un acto de magia? Definitivamente no, aunque hay algunos casos donde Dios sí opera y desaparecen, pero por lo regular no lo es. Y en los que no lo es necesario someter nuestra carne a la dirección de Dios y a su palabra para que nos muestre el camino a seguir. Y de esa forma, bajo la dirección del Espíritu Santo, vayamos teniendo control de los chismes o del enojo como una evidencia o como un fruto de nuestro arrepentimiento. Aunque la realidad es que si nos descuidamos, cuando menos lo pensemos, podemos andar nuevamente en los chismes o en los enojos como lo hacíamos antes de ser convertidos. La realidad es que esto será una lucha constante del día a día entre nuestra carne y nuestra parte espiritual. Sin embargo, a través del arrepentimiento y la confesión de pecados podremos ir avanzando para vivir en salvación y no en condenación, como pasa con el mundo, porque como dice Pablo, la tristeza del mundo produce muerte. Ahora, por otro lado, cuando Pablo dice de que no hay que arrepentirse después de haber hablado del arrepentimiento que es para salvación, esto se refiere a que no debe haber un lamento por esa tristeza.
Miren cómo lo traduce la versión, Nueva Traducción Viviente, se los ponemos en la pantalla. Dice esta traducción: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Esta traducción nos aclara que la tristeza del mundo produce muerte porque le falta el arrepentimiento, que a final de cuentas es según Dios. Y bajo este contexto, Pablo continúa diciendo en el versículo 11, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo habéis sido mostrados limpios en el asunto. Pablo aquí está resaltando lo que este arrepentimiento produjo o logró en los corintios cuando fueron entristecidos o contristados según Dios. Y lo primero que resalta es la defensa. Palabra que en griego se refiere a defenderse a uno mismo o presentar una justificación, como cuando estamos delante de un juez y le presentamos nuestras pruebas de inocencia, ese sentido bíblico de la palabra defensa. Nos estamos defendiendo a nosotros mismos. Ahora, lo segundo que Pablo resalta es la indignación, como cuando estamos enojados por algo que hicimos mal y afectó nuestro testimonio como cristianos. Por ejemplo, cuando le hablamos de una forma grosera a nuestro cónyuge, es decir, faltándole al respeto delante de los demás. O cuando en el trabajo obramos de una forma injusta ante un subordinado. Estas son cosas que pueden afectar nuestro testimonio como cristianos, y cuando nos damos cuenta, se produce esta indignación que nos enoja por haber hecho algo incorrectamente. Esa es la idea de la palabra indignación, porque se refiere a un enojo que tenemos de algo que hicimos mal. Ya la regué, no decimos, ya la volví a regar, ¿verdad? Ahora, lo tercero que Pablo resalta es el temor, pero no en el sentido de un miedo por haber hecho algo mal, sino más bien en el sentido de respeto, el que ahora le tenían o le estaban mostrando a Pablo. Había ese temor de respeto. Lo cuarto que Pablo resalta es un ardiente afecto, lo cual se refiere a un anhelo profundo en el sentido de ver a alguien nuevamente para reanudar una relación, como lo vimos en el versículo 7, cuando habla de que ellos le demostraron su gran afecto. Y lo quinto que Pablo resalta es su celo, lo cual se refiere a hacer algo con entusiasmo o con interés, como cuando Isaías dice en Isaías en el capítulo 37, verso 32, porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los que se salven, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esto nos habla de un interés hacia el pueblo de Jerusalén, en donde Dios dice que va a hacer algo por su celo. Sin embargo, esto es algo positivo hacia Israel. Y en este mismo sentido es que el apóstol Pablo presenta la palabra celo, porque se refiere a algo que los corintios querían hacer hacia Pablo, con ese celo. Ahora, lo último que menciona Pablo en el versículo 11 es que a través de todo lo que ya mencionamos, los corintios tuvieron vindicación. O como lo traduce la Nueva Biblia de las Américas, en todo han demostrado ser inocentes en el asunto. Y bajo este contexto es que Pablo continúa diciendo en el versículo 12, así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifieste vuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Pablo aquí le dice el motivo, el propósito por el cual les escribió esa carta, es decir, esa carta severa. Y lo primero que les dice es que no fue por causa del que cometió el daño o el agravio, ni tampoco fue por causa del que padeció ese agravio o daño,
sino más bien para que pudieran comprobar por sí mismos a los ojos de Dios qué tan leales eran a Pablo. Ahora miren cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Se los ponemos en la pantalla. Dice esta traducción: mi propósito, entonces, no fue escribir acerca de quién causó el daño o quién resultó dañado. Les escribí para que a los ojos de Dios pudieran comprobar por sí mismos qué tan leales son con nosotros. Ahora, al saber los corintios que eran leales, vino consuelo de parte de Dios, tanto para Pablo como para Tito. Como se menciona en el versículo 13, dice, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación. Pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Y es claro que a través de toda esta información que Pablo está recibiendo de los corintios a través de Tito, es que él tuvo un gran regocijo, pero también lo tuvo Tito porque él fue confortado cuando estuvo con los corintios, es decir, tuvo un momento de descanso o un momento de tranquilidad a través del buen trato que le dieron los corintios. Ahora, después de esto, dice en el versículo 14, pues si de algo me he gloriado con respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con la verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó en verdad. Pablo nuevamente aquí habla de un gloriado hacia los corintios, lo cual se refiere a que presumía ante Tito delante de ellos. Por eso la Nueva Traducción Viviente dice, le dije lo orgulloso que estaba de ellos y no me decepcionaron. Este era el gran orgullo que Pablo sentía por los corintios, porque no había sido avergonzado por ellos, y Tito lo confirmó, como se menciona en la traducción Dios habla hoy. Se lo vamos a poner en la pantalla. Dice, yo ya le había dicho a Tito que me sentía orgulloso de ustedes, y no he quedado mal, al contrario, así como es verdad todo lo que hemos dicho de ustedes, también resultó cierto lo que les habíamos dicho a Tito, que estamos orgullosos de ustedes. Entonces es claro que Tito pudo confirmar lo que Pablo le dijo en relación a los corintios, pero también de su cariño, como se menciona en el versículo 15, donde dice, y su cariño para con vosotros es aún más abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Es claro que los corintios habían tenido un arrepentimiento genuino, porque sus acciones ahora lo estaban demostrando al recibir a Tito con temor y temblor, es decir, con un respeto profundo. Y con todo este contexto, mis hermanos, es que Pablo termina esta sección de la carta con regocijo, como lo menciona en el versículo 16, donde nos dice, me gozo de que en todo tengo confianza de vosotros. Es claro que Pablo termina este capítulo manifestando su gozo, pero también su confianza hacia los corintios, porque hubo buenos resultados de esa carta donde les dijo sus verdades. Y por lo tanto, Pablo, con esta confianza y con esta seguridad que ahora tiene hacia los corintios, en el capítulo 8, que miremos la próxima semana, ahora les va a hablar del tema de la ofrenda para los santos. Tenía que primero arreglar algo, porque si estás en conflicto y llegas a la, oye, acuérdense de la ofrenda, pues va a tener problemas, ¿verdad? Entonces, primero ya que se solucionó todo, miró el cambio de actitud de los corintios y todo, dijo, bueno, pues ahora sigamos hablando del tema de las ofrendas. Y el tema que, si Dios lo permite, pues lo veremos la próxima semana. Sin embargo, como conclusión a lo que vimos el día de hoy, tengamos presente que el Señor muchas veces va a permitir que seamos confrontados con nuestro pecado con la finalidad de producir en nosotros una tristeza para arrepentimiento. Pero no como pasa en el mundo, porque como lo vimos el día de hoy, la tristeza que es del mundo causa muerte y también condenación.
Pero la tristeza que viene de Dios nos debe llevar a un arrepentimiento con cambios en todas aquellas áreas que el Señor nos muestra que estamos obrando mal. Donde primeramente debemos confesar nuestros pecados para ponernos a cuentas con Dios y posteriormente dar ese giro en la práctica de aquello que antes estábamos haciendo mal. Y de esa forma dar evidencia de un arrepentimiento genuino, como pasó con los corintios, que dieron evidencia de un cambio en su actitud hacia Pablo por medio del testimonio que le dieron a Tito. Así que, mis hermanos, aprendamos a ser una iglesia de hechos y no tan solamente de palabras cuando Dios nos muestra que estamos haciendo algo mal. Porque las palabras se las lleva el viento, pero los hechos serán los que realmente darán evidencia de un arrepentimiento genuino en nuestra vida. Amén, mis hermanos. Vamos a orar. Oh bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, donde, como aprendimos el día de hoy, tú muchas veces nos metes en situaciones de tristeza, porque quieres mostrarnos las áreas donde necesitamos hacer cambios. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo haya hecho la obra en mis hermanos, como lo hiciste conmigo, Señor. Porque sabemos que estamos en un proceso de santificación y seguimos teniendo áreas donde necesitamos hacer cambios para glorificarte, Señor, para dar evidencia de que somos tus hijos. Te damos gracias, Señor, porque como tus hijos, tú muchas veces sacas el cinto y nos corriges, pero nos das dirección. Y sabemos que esto va a ocasionar tristeza en nuestra vida, en nuestro corazón, pero es una tristeza que va a ser para nuestro bien. Así como pasó con los corintios, así va a pasar con nosotros. Y no porque yo lo diga, sino porque tú lo enseñas en tu palabra, Señor. Porque la tristeza que es según tú, Señor, trae en nosotros salvación y no condenación. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias te doy, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos sigues dando dirección en tu palabra en relación a aquellas cosas que tú seguramente nos hablaste a cada uno en lo personal de los cambios que tenemos que hacer. Así que nos ponemos en tus manos y lo hacemos en Cristo Jesús. Amén y amén.